Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy, martes 6 del mes de septiembre del año 2022, señores. Un martes donde el panorama político está un tanto convulso, la población dominicana tiene un ruido acerca de la posible reducción del porcentaje que se le da, del 4% que se le da a educación. Se está planteando hacer una reducción de unos 4.250 millones y esto ha generado mucha crítica. La verdad es que el tema se torna a ser un tanto polémico, toda vez que tanto en la ciudad Juan Bó, así como en otras localidades, hay personas que tienen hasta que amanecer para ver si logra inscribir sus hijos en las escuelas públicas por falta de cupo. El actual ministro de Educación ha señalado que que el caso amerita de que se alquilen algunos locales privados para impartir la docencia. Pero por otro lado, vienen otro tipo de quejas y es que hay algunas escuelas que aún no se han terminado de construir, que están ocupadas por personas. En el caso de Cancino, se habló de una escuela donde al menos viven unas 8 familias que supuestamente le tienen alquilada esos locales por un tal Félix. Pero ahora se habla de que en Los Alcarrizos hay unas 300 y pico de aulas que también están siendo ocupadas por una persona que están desalojadas, donde por lo menos viven 200 niños. Y la verdad es que si usted le suma a esto las declaraciones dadas por el actual ministro de Educación, que dice que parte de esos recursos se han echado al zafacón, entonces eso crea una gran confusión. El presidente de la República dijo que al momento de hacer la inversión en el 4% de la educación, como que probablemente no se establecieron bien la focalización de aquellos puntos neurálgicos en los cuales había que hacer la inversión. ¿Qué resulta? Que al hablarse de la reducción de unos 4.250 millones, entonces la población ha entendido que hay una falta gubernamental. Y sobre todo si nosotros tomamos en consideración que uno de los factores que más influyó en la salida del doctor Leonel Fernández fue justamente aquella actitud de oposición a otorgar el 4%, ya que en su gobierno apenas invertía el 1.90 en la educación dominicana. Visto así, de grosso modo, pudiera no ser bien interpretada la actitud correcta o hasta cierto punto entendible del presidente Luis Abinader, porque probablemente debió haber refinado quizás mejor el término, y de eso se encargarán ya el equipo de comunicación, porque el mandatario a lo que quiso referirse es que durante los 10 años que se ha estado suministrando el 4% para la educación, hay algunos recursos que no han sido empleados en su totalidad. Casi siempre se invierte el 3 puntos y algo, dejando fuera de inversión un porcentaje que supera lo que él ha dicho que va a utilizar en otros renglones. ¿Qué sucede? Que como la aportación se hace básicamente por el monto, entonces
hay excedentes que no van a ser usados, lo que ha planteado el mandatario es que esos excedentes que no se van a usar porque no tienen la forma de cómo aplicarlo, entonces utilizarlo en otros renglones. De esa manera queda transparentado el monto. Ahora, la pregunta que uno tendría que hacerse es la siguiente. Si durante 10 años de aprobación de ese 4% siempre ha habido excedente y nunca se ha totalizado el monto, ¿dónde han ido a parar esos recursos? Ya nosotros escuchamos que en la gestión pasada, durante la administración, sobre todo de Carlos Amarante Baré, hubo algunos recursos que no están del todo transparentes, que lo mismo ocurrió con la administración también de Andrés Navarro, que durante el desempeño de esas funciones 2019-2020, los fondos de la educación no fueron aplicados de una manera correcta y que probablemente esos recursos hayan tenido un desvío. Ese es un tema bastante fuerte, porque nosotros hemos podido ver la falencia que presentan los estudiantes nuestros cuando son, sobre todo, analizados por todos esos organismos internacionales como el informe PISA, de la labor de desempeño de nuestros estudiantes. Hay mucha falencia, sobre todo en la lectura comprensiva, en el área de la matemática, y qué decir de los profesores cuando son evaluados. La mayoría de ellos no ha podido pasar ese recurso de oposición para donde se puede destacar su desempeño. Dentro de esa misma tesitura se ha contemplado y han sugerido algunos expertos que debemos de contratar profesores cubanos para que vengan a ilustrar a nuestros profesores para que puedan tener un mayor desempeño. Y nosotros nos quedamos analizando lo siguiente y decimos, pero esa demanda es necesaria a esos profesores cubanos para que vengan a decirle a los profesores nuestros cómo deben de realizar los esquemas para que los estudiantes puedan tener un mayor desempeño. O también sería necesario pedirle a los ministros que vengan a enseñarle también a los ministros que tenemos aquí cómo hacer la inversión efectiva en la educación. Porque resulta que los ministros que hemos tenido en los últimos 10 años no han tenido la capacidad para hacer la inversión de manera adecuada en un presupuesto que apenas alcanza un 4%. Sin embargo, esos dineros no han sido manejados de la manera correcta, pero el presupuesto en la inversión de la educación en Cuba ronda alrededor del 13%. Oigan bien, 2 veces y cuarto más, un 900% por encima de los manejos que nosotros como país le damos a los fondos de la educación. No vamos tampoco a querer buscar la excusa de que el presupuesto cubano es mucho más bajito que el nuestro. No, porque nosotros estamos hablando de la inversión del Producto Bruto Interno y de la asignación presupuestaria. Es decir, que un porcentaje de un 900% por encima de lo que se realiza aquí, ellos tienen la capacidad de manejarlo y nosotros
no hemos podido. Y uno se queda con la interrogante y dice, ¿y cómo es que faltando tantas aulas, entonces nosotros no encontramos dónde invertir el dinero? Bueno, pues déjenme yo decirle, sobre todo a los últimos ministros que ha tenido la educación dominicana, que deben de ir poniendo su barba en remojo y que deben de ir organizando sus documentos. Porque una de las razones esenciales es porque hay alguna labor de investigación para determinar si hubo corrupción o no en el manejo de esos recursos. Y visto de esa manera, sucede lo mismo que está sucediendo con la cárcel de Las Parras, que se encuentra paralizada y la gente dice, los reclusos aquí viven en condiciones infrahumanas. Sin embargo, esa construcción de Las Parras, que algunos le dicen mal llamadamente la Nueva Victoria, no avanza porque tiene un proceso investigativo. Así que lo que nosotros debemos es tomarnos una tacita de café y empezar a ver cuándo el DEPRECO empezará a hacer el llamado a aquellos ministros de educación que no hicieron las inversiones correctas y que por el contrario los recursos, lejos de ir a las aulas, lejos de ir al pueblo, se quedaron en su bolsillo. Nosotros vimos cómo Alfredo Pacheco, aunque no se refirió a nadie en sentido general, dijo recientemente que no sabe lo que sucede con los ministros de nuestro país, que cuando están en puestos importantes, de una vez empieza la gente a secretearle y decirle que ellos pueden ser presidente de la República. Entonces empiezan a hacer una serie de nombramientos y empiezan a organizar sus equipos de campaña con mira a un proyecto presidencial a futuro. Y de acuerdo a las informaciones que han sido suministradas, parece que el ministro Roberto Fulcar no ha sido la excepción y que posiblemente por eso el dinero de la educación no haya tenido esa brillantez durante de su gestión, pero eso es tarea del Ministerio Público. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Miguel Vargas Maldonado parece que quiere resucitar y ha venido dando una serie de declaraciones últimamente. Y vamos a escuchar lo que él dice con relación a lo que es el presupuesto de educación. A no recortar los fondos del Ministerio de Educación, planteó que en su lugar disponga la creación de un bono escolar familiar. Vargas Maldonado hizo el señalamiento este martes a través de su cuenta en la red social Twitter, donde aseguró que la reducción de los fondos para la educación propuesta por el gobierno evidencia su incapacidad de gestión, sobre todo para invertir en los más pobres. También dijo que la misma contraviene un mandato constitucional y constituye un duro golpe y un retroceso a la conquista ciudadana del 4%. En ese orden propuso la creación de un bono escolar familiar de compensación para contrarrestar el incremento y el alto costo de los útiles escolares que afectan fuertemente el presupuesto de la... Bastante sentido, porque la verdad es que la población dominicana
luchó mucho para la obtención de ese 4% y eso es algo que realmente a uno le dolería cuando se habla de un recorte presupuestario en la educación. Por otra parte, señores, miren, los policías pensionados han estado protestando y reclamando un alza salarial frente al Congreso. Vamos a escucharlo. El tercer pedimento es, como pronto se va a conocer el proyecto de ley de presupuesto y ley de gastos públicos, que se incluya una partida para la Policía Nacional, una partida presupuestaria, por supuesto, para pagar la indemnización por retiro establecido en el artículo 124 de la ley 590-16 orgánica de la Policía Nacional. Los ex policías en medio de protesta en el Congreso Nacional se manifestaron y dijeron que no pueden. Mira qué bueno que los policías, por lo menos estos pensionados, están reclamando su alza de salario. Yo le digo que qué bueno que le están reclamando, porque quisiera que sus reclamos sean oídos. Y yo le digo esto, señores, porque muchos de esos pensionados, porque ya tienen una edad avanzada, cuando los otros gremios eran los que reclamaban el alza salarial o pedían algunas reivindicaciones, era que no les tocaba reprimirlo a palo limpio. Y con esa cuestión, señores, miren, no cogían corte. Pero nosotros estamos viviendo en un proceso ya que pudiéramos decir cuasi de democracia. ¿Y por qué yo le digo cuasi de democracia? Porque todavía quedan algunos vestigios en donde la persona no tiene la libertad absoluta de poder manifestar todo lo que siente. Al menos así lo consideran Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, entre otros dirigentes del PRM, quienes se han estado quejando amargamente por la escogencia que se hizo del comité ejecutivo de dicha institución, dejando figura no solo como ellos, sino también como la de Fafa Tavera y, entre otras, la de Tony Raful. Sin embargo, ha habido la incorporación de algunas caras nuevas que han llegado al partido, que ellos entienden que no tienen los méritos suficientes como para poder ocupar una posición por encima de ellos. Y la otra cosa es que hablaban específicamente de que aquellas personas que tienen actitudes disidentes dentro del PRM la están dejando fuera y que esa era una práctica que había en el viejo PRD. Y yo le diría que el ruido que se ha creado el partido por esa situación es innecesario. Porque ampliar ese comité ejecutivo y dejar a esos compañeros que siguieran formando parte de él no le hacía daño al partido, es todo lo contrario. No existiera el ruido que hay ahora. Y la situación es la siguiente, que por ahí viene una campaña política que es bastante aguerrida, porque hay personas como el Partido de la organizaciones, como el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que tienen ahí una militancia que se acostumbraron a estar en el poder, que se acostumbraron a vivir del presupuesto, y todo el mundo sabe que durante el desempeño que tuvieron por el Estado, dejaron este país en bancarrota y que hay mucho dinero que están fuera de eso
que están fuera del presupuesto porque están en los bolsillos de una manera malavida por ese grupo de personas que hoy se están viendo amenazados por un ministerio público que está ejerciendo un papel con ciertos niveles de independencia, donde hay una serie de procesos que son abarcadores y que muchos de ellos pueden ir a la cárcel. Entonces, el PRM que se encuentra en el poder necesita para el desempeño partidario tener la mayor armonía posible a lo interno de la base del partido. Ahora bien, a veces hay ruidos que son innecesarios, pero que son pequeños, que se van anidando ahí y junto a otros problemas se convierten luego en una montaña que pudieran dar al traste con resultados no esperados para la organización. ¿Por qué le digo esto, señores? Porque hay algunos discursos que se han ido orquestando por esas personas que aún estando dentro del partido se ven como disidentes, que han conectado muy bien con la base, sobre todo porque muchos de los compañeros entienden que no han sido tomados en cuenta en la estructura partidaria. ¿Y qué está haciendo la oposición? Aprovechando los disgustos internos para atacar la organización. Y uno que realmente ha vivido lo que ha sido 20 años de corrupción por parte del PLD, se siente molesto porque al llegar al poder ahora apenas con 2 años de gobierno ya hay una actitud de incomprensión en la fila del PRM. No importa las razones, uno dirá, bueno, pero ven acá, es que hay personas que los conflictos los siguen a ellos como la sombra sigue su cuerpo. Y que son personas que han sido conflictivos, y estoy hablando claramente, me refiero al caso de Guido Gómez Mazara. Pero no podemos matar el mensaje por el mensajero. Que Guido es una persona polémica, yo creo que eso ni él mismo lo discute. Él mismo lo reconoce, que sí, que es una persona confrontadora. Pero también hay que tomar en consideración que muchos de los reclamos que él hace conecta con la base del partido porque tienen cierto asidero. Entonces hay una serie de funcionarios que han llegado ahí, que tienen los humos muy altos, que no toman los teléfonos, que se creen por encima del bien y del mal. Y lo difícil en un proceso eleccionario es ganar, pero perder es lo más fácil que puede suceder. Entonces, señores, vamos a tratar de bajar un poquito los decibeles de parte y parte. Yo le pido a esos compañeros que están dentro del PRM, Guido, Ramón Alburquerque, Fafa Tavera, que tratemos de lavar los trastes sucios dentro de la casa. Pero también le pido a esa cúpula del partido que no sean tan altaneros y que traten de conectar el partido con la base.
Porque la verdad es que no es lo mismo cuando una estructura partidaria tiene representantes genuinos que pueden ir donde el presidente, pueden ir donde cualquier ministro y decirle, mira, estos compañeros nosotros debemos de colocarlo a cuando esa cúpula del partido, esa dirección, es también empleada del Estado, es también dependiente del propio gobierno. Entonces, señores, ser democrático no significa de que la gente tenga que estar en un estado de sumisión, donde no pueda disentir, es todo lo contrario. El PRM, que viene del PRD, es un partido que se ha caracterizado por ser democrático, por ser confrontador, por ser un partido donde su militancia tiene la libertad de poder expresar lo que siente, porque esto no es una logia ni el Club de Leones. Es un partido político y hay que discutir, hay que hacer convenciones, hay que mover la base del partido y que los resultados de la persona que resulten como dirigente de esa institución forme parte de la voluntad del pueblo. Nuestro país se encuentra agotado y hay que ver que los principales partidos del sistema, a pesar de que todavía los partidos tienen mucha fuerza en nuestro país, hay que ver, señores, nosotros vernos en el espejo de otros países, porque cuando las poblaciones ven que le dan la oportunidad a una clase política y que lo único que se hace es cambiar de cara, pero que las actuaciones, la corrupción, la altanería, la humillación, la vejación a la gente del pueblo es la misma, entonces comienzan las escavilaciones. Entonces comienza la gente a decir, pero si le hemos dado la oportunidad a esta gente y nosotros vemos que es el mismo partido con distinto color, ¿por qué no le damos la oportunidad a alguien de esos grupos populares que dicen que van a trabajar en favor de la población? Entonces pasa como en el Perú, que hoy en día se están lamentando bastante con Pedro Castillo. Entonces pasa como ha pasado en Colombia, como ha pasado en otros países, donde se han llevado, donde personas que verdaderamente no representan los intereses genuinos de los partidos políticos, y cuando llegan al gobierno se dan cuenta que una cosa es tener una teoría de socialista, de comunista, y otra cosa es gobernar. Pero cuando eso llega, prácticamente, cuando llegan esos sombreros, entonces ya no hay cabeza. Miren en las condiciones que se encuentra Venezuela en el día de hoy. Miren la situación que tiene Nicaragua, que hasta los sacerdotes lo están apresando. Vamos a verlo en el espejo que se encuentra el vecino país de Haití, donde no hay una clase política creíble, donde hay alrededor de 200 partidos políticos. Señores, cúpula del PRM, dirección partidaria, entiendan que la población dominicana nos ha dado una oportunidad de oro y que debemos de mantener ciertos niveles de humildad. Esa cúpula
del partido tiene que escuchar a las bases. Y hay algunos compañeros que no forman parte de esa cúpula partidaria que también deben de pensar que aunque en los actuales momentos no están ocupando los puestos que en un momento determinado posiblemente ellos han anhelado, no podemos dejar que el PLD, que la fuerza del pueblo, que es la misma cosa, vuelva nuevamente a apoderarse del poder. Porque además, ustedes saben lo que va a suceder, ¿eh? Ustedes lo saben, ¿eh? Así que vamos a tratar de cada quien poner de su parte y de que haya cierto centralismo democrático dentro del partido que garantice la armonía y la unidad de todos sus integrantes sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de altanería, porque todo lo que sube un día tiene que bajar. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, nosotros nos quejamos de la delincuencia que hay en el país. Y aunque cuando una persona es deportado de otro país, no significa exactamente que sea un delincuente como mucha gente lo ve, porque allá a veces hasta por una infracción de tránsito deportan a una persona. Pero son 100 y pico, 104 dominicanos que vienen a reforzar el cinturón de miseria que tenemos en el país, que probablemente pudieran estar enviando remesas acá. Bueno, pues eso vienen para el país. Así que vamos a pedirle al señor director que nos ayude con las imágenes. Delitos, la mayoría de ellos por tráfico de drogas. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que los 104 exconvictos llegarán en medio de un cordón que será tendido en la rampa norte de la terminal aeroportuaria. La Embajada de Estados Unidos en el país indicó a las autoridades aeroportuarias y de migración que los criollos serán traídos al país en un avión fletado bajo la escolta de varios agentes de los servicios de migración. Oigan bien, señores, es una situación extremadamente triste, porque hay veces que muchos de esos dominicanos, al ser deportados, bueno, pues dicen, déjame reivindicarme en mi país, déjame yo tratar de ir a trabajar a un call center, que es donde paran la mayoría de las personas deportadas, porque como tienen tanto conocimiento y se manejan bien en el inglés, ahí le pagan unos salarios más o menos, pudiéramos decir, buenos con relación a lo que devengan otros dominicanos por otros servicios, pero entonces no se les quiere dar la oportunidad. La policía, por razones de seguridad, siempre mantiene una estricta vigilancia con algunos de ellos que por lo regular vienen del crimen organizado para mantenerlo sobre una vigilancia de manera constante, que a veces esa persona se ven forzados a delinquir y es porque no tiene la oportunidad. Por otra parte, señores, miren, lo que se está viviendo por la mañana casi todos los días, los largos taponamientos por el inicio de clase de algunos colegios, es una situación extremadamente difícil. Y el caos que se forma no puede ser controlado de una manera eficiente, sobre todo por los miembros de la AB,
Y estuve conversando con una persona que tuvo un pequeño accidente, venía desde Villamella en un motor donde habilitan 1 o 3 carriles, entonces hubo un chofer que no tuvo la debida precaución para doblar y chocó a un motorista. Ese accidente le produjo ciertas lesiones en la cara, fue llevado al hospital Morgan y me dicen que la actitud, cuenta él, que la actitud que asumió el miembro de la ME no fue la más adecuada. De inmediato culpando, diciendo, no, mire, usted no tiene razón. Y le dijo al chofer que podía marcharse. Uno sabe que hay algunos motoristas que tienen a la población ya hasta el hartazgo, pero cuando se trata de una autoridad de tránsito, entonces debe de manejarse con la debida prudencia. ¿Por qué le digo esta parte? Bueno, sencillamente porque no obstante a que el agente de la ME le había dicho al chofer que podía marcharse, de todas maneras este quiso darle seguimiento para ver la suerte de ese muchacho que fue atendido en el Mora y para que ustedes vean cómo son las cosas del país. Luego de haberlo despachado en el Morgan, se encontró con un médico que es amigo, que trabaja allá, y él le explicó lo que había sucedido y la forma que se sentían. Entonces el médico lo devolvió y le dieron entonces un tratamiento mejor, incluso le pusieron algunos vendajes que ameritaba ponerle en la cabeza y la cara. Entonces uno se pregunta, ¿y si esa persona no hubiese tenido esa cuña ahí? Entonces pudo haber salido probablemente hasta arriesgando su vida. Y son de las delicias que suceden en nuestro país que a veces uno piensa que nos falta mucho para llegar a los niveles de desarrollo que el pueblo dominicano anhela. Ustedes saben por qué yo le digo esto, señores. Miren, es verdad que nosotros no podemos hacer la comparación de los Estados Unidos con nuestro país. Pero allá hay menos discriminación o no lo hay para la clase humilde. Allá un obrero cualquiera, un trabajador, tiene un problema, va a un hospital, va y tiene que comparecer ante cualquier autoridad judicial o policial y se le da un trato igualitario, sin tomar en consideración, señores, si la persona es pobre o es rica. Y por eso es que se habla de países desarrollados. Nosotros necesitamos con mucha urgencia elevar ese nivel de conciencia de que la persona no sea discriminado nada más por la humildad que pueda tener, nada más porque no puede estar bien vestido en un lugar. Esas son prácticas, señores, que hay que erradicar. Por otra parte, y cambiando de tema, el Instituto Duartiano ha pedido la agilización del muro fronterizo. Se ha ido trabajando, pero la comunidad demanda más agilización. Vamos a pedirle al señor director que nos ayude con las imágenes. Los trabajos ameritan de celeridad. Consideran que los trabajos se realizan con lentitud y que esto pone en riesgo la entrega de la obra pautada para febrero del 2023. Para asegurar nuestra soberanía y ejercer el debido control fronterizo, sobre todo en momentos en que bandas armadas, el caos, la desesperación, la extrema pobreza y la situación explosiva que vive Haití se constituyen una real amenaza
a la estabilidad de los dominicanos. Es un problema internacional con implicaciones de seguridad interna e internacional. Entonces, quiere ver que los poderes públicos, en primer lugar, pero también las Fuerzas Armadas, que tienen una misión constitucional. Reconocen que para que esta infraestructura juegue su rol protector, debe venir acompañada de otras acciones que contribuyan a un efectivo control de las migraciones y que garantice la soberanía terrestre. También medidas orientadas. Miren, esa es una situación bastante preocupante. Yo creo que las autoridades verdaderamente deben de agilizar ese muro fronterizo. Uno dirá que esa no es la panacea para la solución definitiva del problema, pero mire, eso va a paliar mucho. Sobre todo va a evitar ese robo de ganado que hay en la frontera, porque ya ustedes saben que si hay un muro fronterizo, hay puertas por las que hay que pasar, pues lógicamente nadie va a poder cargar esas vacas, esos caballos, un chivo o un cerdo, es probable que lo puedan hacer, pero hay animales pesados que no pueden hacerlo y la verdad es que eso es un verdadero azote en la frontera. Déjenme decirles que hasta los caballos se comen los haitianos cuando lo cruzan de aquel lado, cuando se roban el ganado y son recuperados, esos animales vienen en una situación bastante difícil porque no hay ni siquiera hierba para darle. Yo creo que la comunidad internacional debe de hacer una inversión en Haití para que de una forma u otra el pueblo se torne más productivo. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Si la ONU o todos esos o varios de esas organizaciones internacionales se proponen un proyecto para dotar a los haitianos de tanque de gas y de estufa, que ellos puedan eliminar esa costumbre de cocinar en leña que por razones ya de tradición la hacen, porque ellos les dicen que el sabor que le da la leña a la comida es muy distinto al que le da el carbón y el que le da el gas. Pero ¿qué sucede? Que eso contribuye a la deforestación y no es verdad que ese país va a lograr desarrollarse nunca, sobre todo cuando está completamente deforestado. Yo creo que ese sería un aporte bastante idóneo el que se le hace y cualquier ayuda que se pueda canalizar en ese sentido, aparte de que resulta mucho más económico que el carbón o la propia madera, será bienvenido en ese vecino país. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. Porque todavía no cerró. Tenemos muchísimos temas que agotar, pero entonces, señores, miren, nos han dejado un poquito más el señor director ahí. Entonces, nada, vamos a dejarlo aquí. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Bye bye. Esa computadora está necia. Ha hecho eso un par de veces.